este episodio de nuestro podcast estoy entrevistando a Fabiola Pérez Olalde, coach de vida y coach nutricional. Bienvenida, Fabiola, a nuestro podcast. Gracias por esta invitación. De verdad feliz de poder compartir contigo este espacio, este momento y poder ayudar y llegarle a muchas más personas, que a la final es una misión hermosa la que tienes y la que tenemos. Sí, amén, amén. Bueno, Fabiola, hay muchas cosas que tenemos en común. Una de ellas que somos las dos coach de vidas, pero también Fabiola también tiene un podcast y habla sobre temas muy parecidos a los míos. Básicamente, las dos estamos muy apasionadas sobre lo que tiene que ver la salud integral. Pero aparte de eso, tú tienes la parte nutricional que me parece sumamente interesante. Vamos primero y principal, cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria. ¿Por qué te llegó a apasionar la terapia global y cómo llegaste a ser coach de vida y coach nutricional? Bueno, es una historia. Yo digo que todos atrás tenemos una historia y a veces estas historias son tan importantes porque podemos ayudar a otras personas a cambiar sus vidas, ¿no? Yo realmente no tenía esto como misión. Yo he sido siempre empresaria, me gradué de administrador de empresa. Sí quise en el pasado, cuando me tocó ir a la universidad, ser psicóloga, y mi papá me decía: no, hija, o sea, ¿cómo vas a ser psicóloga? Te vas a morir de hambre, no es la carrera en este momento. Y yo, o sea, era lo que realmente quería hacer. Pero bueno, influencia padre, creencias limitantes o lo que fuera, decido estudiar administración de empresas y bueno, construyo una empresa junto con mi esposo, y esa empresa se enfocaba en salud. Una salud, o sea, una medicina no invasiva, una medicina que tuviera menos efectos secundarios. Él es científico, crea la teoría sistémica, la medicina sistémica, y entrena alrededor de 500 médicos para que apliquen esta teoría y esta tecnología en Venezuela. Por problema país, problemas políticos, tuvimos que emigrar, y el emigrar y ese proceso de emigrar y de cerrar, y de que todo eso que tú creaste y construiste con tanto esfuerzo, tanto sueño y tanta ilusión se desborona. Obviamente empiezas a sufrir estrés, un estrés que era casi inmanejable. Y a pesar de que siempre he sido una persona de que ha buscado crecimiento personal, cursos de mejoramiento personal, de entender cómo funciona la mente y cómo se comporta, porque la mente, ella es casi que autónoma, ella tiene una parte autónoma y una parte que nosotros controlamos. Fue muy duro el cierre y el emigrar. Te llenas de miedo, te llenas de temores, te llenas de incertidumbre, y todo eso me llevó a que mi cuerpo se enfermara. O sea, empecé a tener dolores difusos, empecé a tener, no podía dormir, tenía virus recurrentes porque me baja el sistema inmune. Y voy a los doctores a buscar una solución y me dicen: bueno, no tienes nada aparente más que estrés y sistema inmune. Y cuando ya no me consiguen nada, me diagnostican fibromialgia. Y cuando a mí me dan el diagnóstico de fibromialgia, yo digo: ya va. O sea, yo que me he estudiado lo que es la fibromialgia, y es una enfermedad o una condición que no tiene una explicación. Y si yo he aprendido tanto en manejar mi mente, mi cuerpo, ¿cómo yo voy a permitir que esto pase? O sea, yo no me voy a poner la etiqueta de que tengo fibromialgia. Emigrando, decido hacer un cambio completo de vida, y uno de los cambios que hago es cambiar completamente la alimentación y cambiar completamente la manera de vivir el día a día y no tener tanta ansiedad, porque una de las cosas que te crea estrés es la ansiedad, esa ansiedad de que no sabes qué va a ocurrir en el futuro, qué va a pasar el día de mañana. Y decidí que tenía que vivir más aquí y ahora, resolver el momento, y sobre todo que como soy mamá y amo ser mamá por sobre todas las cosas, yo creo que eso es lo que más me gusta hacer en la vida. Aparte de que todo lo que hago lo amo, pero ser mamá para mí es inmensamente maravilloso. Yo estaba tan mal que yo le dije a Dios, al universo, como lo queramos llamar, que por favor regálame 10 años de vida para dejar a mis hijos
estable, o sea, que ellos entiendan porque no tienen una mamá, o sea, imagínate lo mal que me sentía. Wow. Pero yo dije, ¿de qué manera salgo del abismo? La única que puede salir de ese abismo, de eso que no quiero que ocurra porque tengo 2 hijos, era yo. Te tuve que tener un cambio radical en mi vida, pero un giro 360 grados. Ahí decido ver que personas como yo, mujeres como yo, que queremos hacer todos los puestos que tenemos en la vida, todas los trabajos que tenemos en la vida, de ser mamá o ser empresaria, ser ama de casa, ser profesional, ser emprendedora, o sea, te puede abrumar en un momento determinado. Y cómo manejar esa situación para que realmente eso no afecte tu cuerpo, tu mente y tu espíritu de alguna manera, y que ninguno de los tres están desligados. Entonces, yo cambié, al cambiar por completo mi estilo de vida, obviamente revertí la condición de fibromialgia al 100%, ya no sufría dolores difusos, perdí peso, empecé totalmente una nutrición intuitiva y una nutrición que alimentara mi célula, y empecé a estudiar como coach de vida porque yo decía, yo tengo que ayudar a otras personas a que no les pase lo mismo que me pasó a mí. Y ahí decido ser life coach. Wow. O sea, y entonces tú cambiaste primero, o sea, te diste cuenta que eras tú la que tenía que hacer un cambio, ¿no? Eso es lo que estoy escuchando de ti. Segundo, cambiaste la manera en que en que te dabas, alimentabas, ¿no? La alimentación la cambiaste también. Pero lo que estoy escuchando es que también cambiaste tu manera de pensar, porque para ser coach de vida también uno ahí, eso conlleva el crecimiento personal y el desarrollo personal, que es totalmente como que hacerle un reset, ¿no? Un reseteo a nuestra mente, ¿no? Total. Y sobre todo, nosotras como mujeres queremos siempre tenemos un nivel de responsabilidad muy elevado. O sea, la mayoría de las mujeres tenemos un nivel de responsabilidad elevado. Si eres esposa, si eres madre y si tienes que elaborar ese nivel de responsabilidad es tan elevado que siempre buscas como la perfección, o sea, que tus hijos estén bien, que no le falte nada, que tu hogar no le falte nada, que si trabajas, ese trabajo también lo cumplas al 100%. Pero ¿qué pasa? Cuando tú buscas ese nivel de perfección y ser la mujer maravilla, entre comillas, de que, o sea, todo lo que dependa de ti, tú tienes que tener la previsión para que nada falle. Eso te lleva a que tu mente esté todo el tiempo hiperactiva, todo el tiempo viviendo en ansiedad, y te olvidas de que hay que vivir en aquí y en ahora y en tiempo presente. Una de las cosas que yo entendí cuando estudiaba es que el futuro es ya, o sea, en un minuto estamos en futuro, en una hora estamos en futuro, y en un mes estamos en futuro, y en un año estamos en futuro. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo ahorita, en ese instante, ahora? Es que tú y yo estamos en un podcast, es que tú y yo estamos buscando que nuestra voz se escuche para ayudar a muchas más mujeres, a muchas más personas. Si yo me pongo a pensar mientras estoy en este podcast en qué tengo que hacer en un minuto y medio o en una hora cuando termine el podcast, o sea, ya no voy a estar en aquí y en ahora, no voy a tener el mismo enfoque mental que puedo tener para estar aquí sentada hablando contigo. Y eso fue una de las grandes cosas que aprendí a manejar, porque yo decía, como yo, o sea, yo era tan precavida que yo pensaba en lo que iba a pasar en 2 meses y que no me faltara nada en 2 meses. Obviamente ahí la mente te juega un papel increíble, y como yo digo, tenemos dos mentes: la mente consciente, la que te dice cálmate, la que te dice vamos a hacer esto, vamos a cepillarnos los dientes, vamos a cocinar, y esa mente que uno no controla, que es la intrusiva, que es ese, yo digo, ese mi misma saboteador, que empieza a decirte no lo vas a lograr, no lo vas a poder hacer, hoy no te ves bien, vas a fracasar.
todas esas cosas que uno no puede controlar y que tú realmente no te lo quieres decir, porque cuando uno concientiza esos pensamientos saboteadores, tú dices, pero ya, de verdad, yo me quiero decir esto. No, yo no me quiero decir esto. Entonces es muy importante que, o sea, que trabajáramos, que sobre todo yo en aquel momento, que empezara a trabajar en estar aquí y ahora. Y eso es una de las cosas que más beneficio me ha dado en la vida, pero no es sencillo. Eso es como ir al gimnasio todos los días y entrenar, porque si tú no entrenas a la mente empieza a ser un ítem en tu vida que te sabotea para que no tengas logros y para que no tengas metas y para que dudes. Ese pedacito de la mente, el otro no. Wow, es increíble. A mí me encanta el tema este que estás hablando ahorita sobre los pensamientos y el trabajo de los pensamientos, porque para mí también eso ha sido algo que me ha cambiado la vida, igual que tú, Fabiola, que yo aprendí también en realidad de otras coach de vidas y yo empecé a implementar en mi propia vida, porque uno algunas veces o muchas personas viven sin observar los pensamientos y entonces van como con un récord, ¿sabe? Como con el disco rayado de los pensamientos y ellos ni siquiera se dan cuenta que hay ese disco rayado jugando en el background, como que en la parte de atrás, y no se dan cuenta que esos pensamientos intrusivos, ¿no? Como tú los llamaste la primera vez que tuvimos una conversación, eso es lo que puede totalmente sabotear tu paz, ¿no? Y tu serenidad de momento a momento. Y vivimos tan como que del corre, que no nos damos cuenta esas cosas que nos están saboteando en nuestra mente, esos pensamientos que los hemos dejado como correr a ir sin guiarlos o sin controlarlos o sin observarlos y nos están, básicamente estamos en un ¿cómo se llama? En el autopiloto. Sí, 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 total y absolutamente. Mira, yo he atendido muchas pacientes y sobre todo pacientes porque yo digo que estamos en un momento de la historia, o sea que va a ser historia en algún momento, donde el mundo está cambiando demasiado rápido, la gente inclusive está tomando decisiones que antes era incapaz de tomar. Tenemos muchos más divorcios ahora, inclusive muchos más divorcios en personas mayores de 50 años en adelante, gente que ya no temen divorciarse a los 60 y tantos años, tenemos menos tolerancia, tenemos más situaciones ocurriendo que antes no ocurrían o por lo menos no eran tan abiertas como lo son ahora y de alguna manera esto nos ha llevado la tecnología, las redes sociales, de conocer un mundo que a lo mejor existía y que seguramente existía pero que no se conocía. Y ahorita vemos, por ejemplo, personas mayores con gente muy joven y son pareja y lo hemos normalizado, no tengo críticas con las situaciones que pueda vivir cada persona, pero cuando atiendo a gente que se le movieron sus esquemas, sus creencias limitantes, se le movieron esa cultura familiar arraigada que traían de antes y no tienen esquemas y no tienen piso, esa mente intrusiva empieza a no querer perdonar a la persona que te hizo que tú tomaras la decisión de no estar con ella, de no querer sanar, o sea, es estar en victimización y culpando a otra persona por tu culpa me pasó esto, o por culpa de esa persona estoy aquí, o por culpa de esa persona estoy sola, o por culpa de esa persona no voy a tener un matrimonio el día de mañana, o por culpa de esta persona voy a tener que salir a conocer el mundo, o sea, te toca salir de la zona de confort. Y yo les digo, a ver, ¿en qué te ayuda cada uno de esos pensamientos que estás diciendo ahora? Porque está bien, cuando pasas por situaciones duras por las que cortas relaciones, es como un duelo. Terminaste una relación que tú tenías la esperanza, el sueño de que era para toda la vida, pero la vida no es un camino en línea recta, la vida tiene muchas curvas y tiene muchos obstáculos. Cada cabeza es un mundo, cada persona tiene una mente intrusiva y
si todos sabemos y concientizamos que tenemos una mente intrusiva y que a veces cuando hablas con esa persona, no estás hablando con la persona consciente, sino con esa persona que tiene los pensamientos intrusivos activos, tendríamos más empatía y tendríamos mucha más paciencia en el mundo y tendríamos un mundo mejor. Pero eso sería la escena ideal que no tenemos. Pero yo creo que si cada persona aprende a manejar sus pensamientos intrusivos, va a poder mejorar. Y la pregunta que yo le hago es, porque me dicen, es que yo no quiero pensar eso. Y yo le digo, ¿y quién lo piensa? O sea, me encanta que me digas que tú no lo quieres pensar, pero si tú no lo quieres pensar, ¿quién es la persona que puede controlar no pensarlo? O decir, ya va, este es un pensamiento que me viene dando demasiado tiempo vuelta en la cabeza y no me está llevando a solucionar ningún problema. Sácalo de aquí, haz otra cosa, busca la manera de cortar, de separar ese pensamiento. Y muchas veces uno lo ve, te estás cepillando los dientes. Y estás consciente que te estás cepillando los dientes, te estás viendo en el espejo porque tienes que salir rápido de tu casa. Y de repente empieza y te viene un pensamiento, algo que te da miedo, o que te ves fea en el espejo, o que si no me apuro voy a llegar tarde y voy a encontrar tráfico y ya sales de tu casa con una cantidad de situaciones que te van creando estrés y que ni siquiera han pasado, porque no has abierto la puerta y no has salido de la casa. Entonces, si sales y te encuentras el tráfico, ya vas predispuesto. Yo sabía que me iba a pasar, que lo iba a encontrar, ajá, pero si no lo hubieras pensado y lo encuentras, ¿cómo lo puedes tomar? Y si llegas al tráfico, no lo pensaste, llegaste al tráfico y te tocó el tráfico, ¿cómo lo puedes resolver? O sea, prende la radio, ponte un audiolibro, escucha un podcast, porque no hay manera que puedas cambiar ese tráfico que ocurrió en ese momento determinado. O sea, no te puedes bajar del carro y salir caminando, no puedes dejar el carro en el medio. Es la manera, o sea, es ayudarnos, estar sin juzgar, pero tampoco sin predisponer. Mira, yo tenía un caso de una mamá que ser mamá para ella fue lo mejor que le pudo haber pasado en su vida porque le costó mucho tener bebés. Y resulta que cuando tiene a ese bebé, entonces sus pensamientos intrusivos eran todas las situaciones por las que ese bebé podía morir. O sea, imagínate, en vez de celebrar el nacimiento del bebé, todo lo que esperaste, todo lo que añoraste, ese calor que cargas todos los días de tu vida, imagínate tener la mente pensando de qué manera yo puedo perder este bebé y llenándote de miedo porque no lo quieres perder. Entonces viene la sobreprotección, viene ese estrés que te vas creando, pero ¿quién está creando los pensamientos intrusivos? Tú no dijiste, déjame ver cómo mi hijo se va a morir. No, es algo que viene, que uno tiene que identificar y que uno tiene que decir, ¿cómo yo puedo saber esto si yo no sé el futuro todavía? O sea, ¿por qué no pensar que tengo un hijo sano? ¿Por qué no contrarrestar un pensamiento intrusivo con uno realmente positivo que tú sí puedes crear? Ese trabajo es tan poderoso. Es tan poderoso. Primero, yo creo que uno tiene que tomar conciencia, como tú dijiste, de que uno es responsable uno mismo por los pensamientos que uno tiene. Porque muchas personas también piensan que simplemente los pensamientos son hechos. Son cosas que simplemente, o sea, los tienen que, como que existen y punto, y no tienen la capacidad de cambiar los pensamientos. Yo creo que una de las cosas más poderosas que yo aprendí también a través de todo el trayectorio mío de desarrollo personal ha sido eso. Primero, soy responsable por mis pensamientos. Pero eso también va de lado a lado con el tema de, por ejemplo, cuando la gente se pone la víctima de su propia vida, en vez de hacerse el protagonista, como tú bien dices en el podcast, ¿no? Ser el protagonista de tu vida. Muchas personas se hacen la víctima de sus propias vidas. Y yo creo que uno de los primeros pasos para convertirse el protagonista en su vida es justamente tomar el control y tomar la capacidad de observar nuestros pensamientos y de adoptar nuevos pensamientos cuando vemos que los pensamientos que estamos teniendo no nos están sirviendo, ¿no es cierto?
Cierto, cierto, totalmente cierto. Y sabes que yo siempre también hablo de que es importante que nos eduquemos. Ahorita tenemos, o sea, miles de maneras de educarnos que antes no existían. Los podcasts son una de las maravillas que se crearon para que nos educáramos. Y yo siento que sobre todo nosotras como mujeres, queramos o no queramos, desde la historia venimos siendo como el sexo débil. Y no hablo de débil porque somos mujeres y el hombre se pone por encima de nosotros, sino que inclusive genéticamente y físicamente no tenemos la fuerza que tiene un hombre, o sea, porque tiene una cantidad de hormonas que nosotras no tenemos. Y no debemos sentir que somos por eso un sexo débil, pero sí debemos aceptar que, y inclusive dejarnos ayudar de que si me puedes cargar la maleta, ¿por qué no cargarme la maleta? O si puedes llevar las compras del mercado, ¿por qué no llevar la compra al mercado? Pero cuando yo hablo de ser la protagonista de tu propia vida, es uno, que puedas estar bien contigo misma. O sea, que cuando tú te sientes contigo, tú te sientas feliz de esa persona que eres, no importa de los problemas que tengas en la vida. Porque estando feliz contigo misma, satisfecha contigo misma, buscando esa mejor versión de ti, vas a tener mucha más capacidad para poder confrontar y afrontar situaciones en la vida y buscar muchas más soluciones. Entonces, por ejemplo, cuando yo tuve el episodio de fibromialgia, que supuestamente me decían que era incurable, yo tenía dos opciones: o me echaba a morir y me victimizaba y decía, es que yo soy pobrecita, yo me dio fibromialgia por el estrés y voy a sufrir de dolores todo el tiempo y mi familia va a tener que soportar a esta pobre mujer tirada en la cama porque hay días que no me puedo mover. O yo digo, ya va, si el cuerpo me duele, voy a empezar a hacer ejercicio para que me duela por el ejercicio, voy a hacer pesas para que me duela por las pesas y echarle las culpas a las pesas, no echarle la culpa a la victimización de pobrecita yo, ¿no? Entonces es como que tienes una condición de salud, está bien, acéptalo. La aceptación es lo primero que uno tiene que entender. Pero después que la aceptas y dices, ok, la tengo, ¿cómo la resuelvo? No te quedes en aceptarla y no resolverla. Quédate en aceptarla y cómo la resuelvo o cómo la mejoro o cómo la vivo sin ser la víctima y quedarme en cama. Y la vida, de alguna manera, es así. O sea, mujeres que se divorcian tienen dos opciones: o estarse quejando del ex marido todo el tiempo, o dices, bueno, ya va, esta es una nueva etapa de mi vida. ¿Qué hago? La acepto y busco ayuda y busco soluciones para crear y recrear mi nueva vida. Y es importante que sepamos que nos podemos recrear, y cuando hablo de recrear no salir a pasear, que es válido, pero sino de crear cosas nuevas y buscar situaciones que nos hagan sentir plenas y llenas como mujer. Y a veces no sabemos cómo lograrlo, y para eso estamos los coaches de vida, para ayudarte a buscar situaciones o soluciones y recrearte en eso que en un momento determinado no estás viendo la luz al final del túnel, como se dice, ¿no? O no estás viendo el sol todos los días. Entonces es importante que busquemos ayuda, porque es la única manera de que podamos ser una mejor versión de nosotras mismas y de que podamos ser protagonistas de nuestras vidas. Y cuando hablo de protagonista, no quiero que la gente diga, bueno, aquí salgo la Mujer Maravilla, no. Somos personas que tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos pensamientos intrusivos, tenemos familia, tenemos hijos y tenemos madre, padre y una cantidad de responsabilidades increíbles, que muchas veces nos abrumamos por todas esas responsabilidades. Entonces es vital entender que necesitamos ayuda y que debemos buscar la ayuda para ser una mejor versión y para ser protagonistas de nuestras vidas. Sí. Es interesante porque yo creo que cuando la gente se hace la víctima, el enfoque
siempre de víctima hace que el enfoque esté sobre la persona que te hizo mal, o vamos a decir, sí, que siempre el enfoque sea en el otro. Después, cuando uno logra entender que uno es el protagonista, el enfoque cambia, como que la flechita cambia y se voltea hacia uno mismo. Y ahí es donde uno dice, o sea, en realidad en la que me tengo que enfocar soy yo, porque al final del día la única persona que puedo cambiar soy yo. Yo no puedo controlar a los demás, controlar los pensamientos de los demás, las acciones de los demás, pero sí puedo yo controlar mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones. Y eso yo creo que es lo que nos da el empoderamiento personal. Cuando uno dice, bingo, me voy a enfocar en lo que sí puedo cambiar y no lamentarme o llorar o echarle la culpa al otro por algo que yo no puedo controlar. Sí, y muchas veces te voy a decir algo, las relaciones humanas son complejas, por lo mismo que hemos estado hablando, y muchas veces cuando la gente victimiza su situación, sobre todo cuando hay otras personas involucradas, inclusive cuando ni siquiera hay otras personas involucradas, no has logrado alguna meta o no has logrado algún objetivo, yo siempre les digo, es importante que veamos la responsabilidad en cada área de nuestras vidas. Por ejemplo, bueno, es que tuve un trabajo, pero mi jefa tenía muy mal carácter, no me gustaba el trato, me fui porque no me gustaba cómo me trataba y ahora estoy sin trabajo. Ok, muy bien. O sea, yo puedo entender que no te haya gustado el trato, puedo entender toda la situación, pero para tomar una decisión de quedarte sin trabajo y después estar en un problema mucho mayor, porque no tienes cómo mantenerte, uno hace periodos de transición. Uno busca el trabajo y después se va, porque si no te vas a quedar diciendo, por culpa de mi jefa, me tuve que ir. O te sientas y hablas con tu jefa y le dices, me está ocurriendo esto, siento que no me siento bien. Entonces siempre les digo, ¿cuál es la parte por la que uno es responsable? Porque uno siempre es responsable de algo que le esté ocurriendo y de haber permitido y aceptado situaciones que tú sabías desde el fondo de tu corazón que no eran situaciones correctas. Y lo vemos mucho en relaciones de pareja. Ah, la pareja te traicionó con otra persona una vez, lo perdonaste. Te traicionó con otra persona una segunda vez, lo perdonaste. Ah, después decidiste no perdonarlo, pero ya tienes una edad en la que sientes miedo de separarte. Ajá, ¿y cuál es tu responsabilidad de no haberlo hecho antes? O sea, no te puedes victimizar de que, o sea, es que me traicionó y ahora por eso yo no tengo futuro. No, no, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Por qué no paraste la situación antes? ¿Por qué no gritaste antes? O sea, ¿por qué no buscaste una ayuda antes? Entonces yo digo siempre, cuando te estás victimizando, es importante que veas qué hiciste, qué permitiste para que eso te ocurriera. Y te voy a decir algo, nosotros como seres espirituales sabemos cuándo lo hacemos bien y cuándo lo hacemos mal. Así queramos taparlo para minimizar nuestra responsabilidad. Pero uno por dentro sabe, o sea, tú llegaste y con tu hijo de 8 años, un día estabas cansada, agotada, de mal humor, peleaste, no sé, con el carnicero y llegaste a la casa y le respondiste mal a tu hijito de 8 años. Uno sabe, en el momento uno dice, él no tiene la culpa. O sea, hijo, discúlpame, no era contigo, vengo estresada de la calle. Eso es responsabilidad. No responsabilidad es, bueno, o sea, yo soy la mamá, quedó así, no le pido disculpas y después tienes situaciones en la casa que el niño va a operar de la misma manera como la mamá opera, porque eres su identidad, eres lo que va a seguir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Victimizarnos porque es que mi hijo está creciendo, está en la adolescencia y me está tratando mal, o corriges eso que tú sabes desde el fondo de tu corazón que no estás haciendo bien. Entonces uno sabe siempre lo que hace bien y lo que no hace mal, solo que a veces lo quiere tapar y minimizarlo, ¿no? Y es importante ver esa responsabilidad.
Wow, Fabiola, lo que estás diciendo me encanta porque es tan importante. Yo creo que la cosa más poderosa que podemos hacer nosotros como seres humanos es tomar autorresponsabilidad por todo lo que nos está sucediendo. Hasta así cuando nos hace, cuando nos duele, ¿no? Cuando nos damos cuenta que tal vez no hicimos o no actuamos de la manera correcta. Pero justamente eso, como que recapacitar nuestras acciones, pensar y tener esa habilidad de ser conscientes con sí, con lo que hicimos, reflexionar, la autorreflexión, para poder corregirlo tanto en el presente, como si eso significa decir perdón, o corregirlo en el futuro, porque ya ahora somos personas más conscientes y no queremos volver a repetir lo que hicimos una, dos o tres veces, ¿no? Porque algunas veces uno tiene ciertas maneras de actuar que son automáticas, que pueden herir a una relación. Entonces, cuando uno logra entender nuestros propios errores y puede lograr a tener conciencia de que uno quiere actuar de una manera diferente. Esos son los momentos que pueden llegar a cambiar la vida por completo, ¿no? No solamente para uno, pero para nuestros seres queridos. Pero después regreso a lo otro. Es mucho más fácil vivir la vida así como en piloto automático, sin pensar sobre nuestros errores, ¿no? Sin reflexionar verdaderamente, porque eso es el trabajo, el término que yo siempre aprendí es el trabajo de la sombra, ¿no? Las sombras, cuando uno hace el trabajo de las sombras, es la parte oscura, cuando uno empieza a entender cuáles son las sombras en uno. Y ese trabajo de sombras es bastante duro, porque cuando uno se ve en el espejo verdaderamente reflejado y ve vamos a decir, nuestras fallas o nuestras debilidades, eso puede ser un momento muy doloroso, pero antes de poder, vamos a decir, lograr a cambiar donde nosotros a lo mejor tomamos la vuelta equivocada. Wow, yo creo que toma mucho coraje ese tipo de trabajo. Y por eso que yo creo que no tantas personas lo hacen. Pero cuando lo logran hacer, puede ser la cosa más maravillosa, porque logran transformar la vida totalmente. Puede ser hasta con la nutrición o como lo que estamos hablando ahorita, de dejar de hacerse las víctimas en las vidas. Mira, yo te voy a decir algo. Yo siempre digo que es mejor vivir en paz que vivir con eso que siempre te puede estar atormentando en un momento determinado, ¿no? Y muchas veces, y es importante, hablando un poquito más de la mente, hablamos de la mente analítica, que es esa mente que toma decisiones, esa mente que te dice, sí, voy a ir al trabajo hoy, voy a ir con una mejor actitud y me voy a reunir con el personal y lo voy a motivar y voy a hacer que logremos más metas y objetivos el día de hoy y voy a poner juegos. Eso es totalmente analítico. Pero hay una mente que actúa por impulso a una respuesta. O sea, tú viste una situación y la mente da una respuesta que no piensas. Es una respuesta totalmente impulsiva. De repente, y voy a poner un ejemplo muy simple, alguien te pisa el pie y tu reacción es soltar una mano. Tú realmente no querías tener esa reacción analítica, pero una reacción mental que siempre va a soltar una mano. O por ejemplo, hay algo que no te guste o falleció una persona y cada vez que pasas por frente a la funeraria donde esa persona falleció, tienes reacciones que uno no puede controlar y que son reacciones de desagrado. Entonces, es importante que concienticemos que hay una mente que funciona al estímulo-respuesta, hay esa que tiene los pensamientos intrusivos, que va junto con la de estímulo-respuesta, y hay la analítica. Y nosotros somos lo que controlamos nuestra mente analítica. Y mientras más nos eduquemos y más practiquemos y más nos entrenemos en ser una mejor versión, en ser las protagonistas, vamos a poder controlar mucho más esa mente impulsiva y esos pensamientos intrusivos. Entonces, ese era el último mensaje que quería dejar sobre la mente.
Fabiola, a mí me parece interesantísimo que tú llegaste a este tipo de trabajo de la mente a través de un problema de salud. ¿Pasa lo mismo con tus clientas? La mayoría de las personas que te buscan por razones de enfermedades ¿de qué padecen la mayoría de los clientes que tú tienes? Son variados y cuando empiezo con hacer coach de vida y empiezo a ver a mis pacientes, o sea, del Centro de Medicina Regenerativa donde trabajo, me doy cuenta porque siempre buscaba motivarlos, buscaba manejar sus mentes, pero había un problema mucho más allá que era, y lo que veo mayormente en los centros de medicina regenerativa son personas con condiciones crónico-degenerativas, o sea, la última esperanza después de haber pasado por cantidades de médicos con enfermedades muy rudas, y motivar a la persona que tiene el cuerpo enfermo es muy difícil porque siempre hay algo que te jala, el dolor que te jala, el miedo que te jala porque no te sientes bien. O sea, tu vehículo de la vida donde estamos para movernos, abrazar, sentir, no se siente bien. Entonces yo dije, ya, aquí yo tengo que complementar esta situación y tengo que enseñar a estos pacientes a que la salud es lo más importante, y ahí escribí mi segundo libro que se llama Decídete por tu salud, porque el primero se llama Sé tú la protagonista. Ahí dije, ya va, yo tengo que enseñarles a ellos que la comida tiene que ser su medicina y no que vengan constantemente aquí a buscar la solución si no cambias realmente tu alimentación. Y te voy a decir algo, cambiar la alimentación es lo más difícil que hay porque tienes esos pensamientos intrusivos si tienes ansiedad, come, si tienes miedo, come, y lo que te provoca comer no es lechuga, ni es espinaca, lo que te provoca comer es dulce, es carbohidrato, que es lo que hace que se active, o sea, esas hormonas del cuerpo que te hacen sentir feliz, el cortisol, serotonina, endorfina. Entonces crees que la comida es el escape, cuando la comida no es el escape. Entonces es un trabajo muy arduo porque me llegan de las dos maneras. Me llegan de las maneras o sea, necesito realmente rehacer mi vida, necesito realmente reorganizarme y reencontrarme, pero también me llega esa persona, y muchos casos con diabetes y con obesidad elevada, para manejar cuerpo, para poder manejar todo lo demás. Entonces, al final los manejo de manera integral, pero es muy difícil y siempre se los digo. Sabes que tuve ansiedad y me comí un chocolate. Muy bien, si reconocemos la ansiedad y sabemos que el chocolate, y comerse un chocolate no tiene nada malo, o sea, no quiero que suene como esta sí es estricta, pero si estás en un proceso de trabajar en ser una mejor versión de ti, tienes que tener fuerza de voluntad. Pero también les digo algo, y es que cuando uno toma la decisión de cambiar, esa decisión tiene que estar arraigada y en nuestros corazones y nuestras mentes y en nuestras células. O sea, yo quiero un cambio, yo necesito un cambio, yo quiero mejorar, yo quiero estar saludable, yo quiero ser una mejor versión de mí. Y cualquier decisión que tomes tiene que estar tan arraigada que no hay manera de que tú no vayas hacia esa meta, no importa los obstáculos y no importa las adversidades. Y esa decisión tiene que estar acompañada de la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es ese motor que te impulsa, que te motiva, ese yo quiero esto y yo lo quiero lograr. Y pasa mucho cuando somos niños que te dicen, si tú quieres ir al parque, tú te tienes que portar bien esta semana y tú tienes que ordenar tu cuarto todos los días. Y uno cuando es niño tiene esa fuerza de voluntad y esa motivación para lograr llegar a la decisión que es ir al parque. Pero si tú no tienes esa fuerza de voluntad de decir, no, gracias, tengo una decisión tomada,
vamos a hacer, no, gracias. Siempre vas a tener eso que te hace salir. Y entra la disciplina junto a la fuerza de voluntad. Si tú no tienes la disciplina, no te organizas para lograr con fuerza de voluntad esa decisión que tomaste, estamos fritos. O sea, aquí las tres cosas van juntas: decisión, fuerza de voluntad y disciplina. Y cuando trabajo con mis pacientes, siempre le digo, ok, ¿cuál es la decisión? Después de una larga conversación, ¿y qué decisión quieres tomar? Y nunca le pongo metas extremadamente grandes, porque cuando te ha costado mucho llevar una vida organizada, no le puedo decir en un mes vas a tener 50 kilos menos o libras, o en un mes te vas a graduar de coach de vida. No se lo puedo decir porque no es real. Entonces le pongo metas que pueda lograr semana a semana o cada 15 días, y nos volvemos a reunir y vamos validando eso y vamos afinando lo que no está bien. Y hago mucho hincapié en la fuerza de voluntad y en la disciplina. Entonces salimos con un programa de ambas cosas, ¿no? Y siempre le digo y les explico que en nuestro cuerpo somos células, somos billones de células, desde el cabello, las pestañas, la piel, los ojos, somos células. Y que cada vez que uno va a ver algo de comer, uno tiene que decir, ¿esto nutre mis células o no las nutre? Entonces no puedes ir a comer comida chatarra si estás consciente que eso no nutre tus células, si estás consciente de que quieres ser una mejor versión de ti. Y no quiere decir que no comas rico o que no comas sabroso, comiendo con conciencia. Entonces es un trabajo en equipo, las dos cosas, y sobre todo manejar a la mente intrusiva de que no te saque esa decisión y que te permitas tú tener la fuerza de voluntad. Entonces, un complemento todo. Wow, sí, la disciplina, ese es otro tema fascinante, porque, o sea, ¿de dónde radica la disciplina? Algunas veces yo pienso que será que radica en el amor propio. Es que viene también volvemos un poco a nuestras vidas, al pasado, de generación en generación. La disciplina, y estoy segura, y podemos poner un ejemplo real, nosotras como madres ahora somos mucho menos disciplinadas y estrictas a lo que fueron nuestros padres, nuestros abuelos y mucho más atrás, ¿no? Entonces, cuando escuchamos la palabra disciplina, es así como que, o sea, rebota y replica en que qué fastidio tener que tener disciplina. Y sobre todo nos pasa a los adultos. Entonces, es importante que racionalicemos lo que es la disciplina, y sí tiene que ver mucho con el amor propio, mucho, mucho, mucho con el amor propio. Y es importante trabajar el amor propio. Sí, no, yo creo, para mí, yo por lo menos personalmente, eso que acabas de decir, yo tenía antes una relación negativa con esa palabra, con la palabra disciplina. Yo la escuchaba y yo decía, qué fastidio. A mí no me gusta esa palabra, aunque después cuando yo empecé a analizar lo que era la disciplina verdadera, yo me puse a pensar, yo soy una persona disciplinada, y me di cuenta que sí, que en muchos aspectos de mi vida era una persona disciplinada, y justamente era esa disciplina que me llevaba a los logros más grandes que yo obtuve en mi vida. Entonces, cuando yo empecé como que a analizar, ok, la relación mía con ¿la disciplina es buena o es mala? Porque si uno escucha la palabra disciplina y uno hace, entonces uno como que casi la está rechazando a la disciplina. Cuando uno empieza a decirse, no, la disciplina es algo bueno que yo quiero como que involucrar más en mi vida, en todos los aspectos, en todos los áreas de mi vida, ya uno puede a decirse, no, yo quiero entrar a la disciplina. Y después al final fue la parte del amor propio donde yo dije, wow, es que si yo verdaderamente me amo, voy a respetarme a mí misma, y el respetarme a mí misma es
hacerme caso cuando yo quiero hacer algo. O sea, yo tener, vamos a decir, una persona que cumple con la palabra hacia mí misma. Que por cierto, yo vi que tú tienes un episodio de podcast que habla justamente del tema, ¿no? Que habla de cómo mantenerte leal hacia tus promesas a ti misma, que eso tiene que ver con la disciplina. Cuando uno no tiene disciplina, uno básicamente ni siquiera se respeta las promesas que uno se hace a uno. ¿No es cierto? Total, total. Y te voy a decir algo, o sea, y siento que fallamos porque, vuelvo al punto uno, los pensamientos intrusivos, de verdad. O sea, hay que manejar los pensamientos intrusivos y hay que practicar mucho el aquí y el ahora. Y te voy a decir algo, no es que yo no tenga pensamientos intrusivos y tú tampoco, todos los tenemos, solo que uno tiene que saber que no lo estoy pensando ahorita, no, yo no estoy en esto ahora. O sea, es como practicar y decirte, piensa lo que tienes que pensar. Mira, yo medito muchísimo, hago meditaciones guiadas, y un día me preguntaron en un podcast, ¿pero por qué las haces guiadas y no haces meditaciones? Y le dije, porque yo soy una hiperactiva mental, yo ando creando, ando haciendo, ando pendiente del trabajo, me gusta mucho crear y me gusta estar ocupada, me gusta sentirme activa, y entonces mi mente empieza, o sea, yo tengo un evento el 18, entonces ya quiero escribir un libro, y yo estoy haciendo algo, o sea, estoy meditando, y te dicen, respire 3 veces, y bote el aire 3 veces, y de repente a la tercera digo, no escribí un blog. Y eso que todo lo anoto. O sea, yo todo lo anoto para que esto no me pase. Entonces, ¿por qué las hago guiadas? Porque aprendo a que debo estar más en tiempo presente, más en aquí y ahora. Entonces las hago guiadas porque me dan un mensaje, porque me dicen que concientice mis dedos de los pies, los dedos de las manos. Entonces eso me hace estar más en tiempo presente y en aquí y en ahora. Y yo siempre voy a recomendar, sé que la gente cree que meditar es no moverte, no respirar, no pensar, no, meditar es tomar esos 5 minutos, 10 minutos, tampoco las hago larguísimas, pues no me da tiempo, pero las hago, o sea, puntuales. Te da eso de conseguirte a ti misma y tener unos minutos de paz, de calma y de concientizar el momento y estar en aquí y en ahora. Y eso para mí es una práctica extraordinaria que siempre le digo a la gente, deben tomarse su momento. Son 10 minutos para ti y eso te da mucho, porque sobre todo las que yo hago guiadas siempre tiene un mensaje final, te da mucho ese impulso para el día y te da mucho eso de la disciplina y de concientizar tus pensamientos intrusivos. Así que la disciplina tiene que ver mucho con esos pensamientos intrusivos. Mira, a mí me encanta hacer ejercicio, pero cuando estoy aquí en Puerto Rico, que es donde están los centros médicos, no me da tiempo de ir a un gimnasio, no me gusta el gimnasio que me queda cerca porque el ascensor no me gusta y no quiero que se vaya la luz y yo me quede dentro del ascensor, aquí se da mucho la luz. Y yo tengo que resolver el problema, porque si yo no hago ejercicio, yo no voy a estar todo el tiempo de buen humor. Entonces me compré ligas, pelotas, bajé una aplicación en el teléfono de pilates, busqué unos ejercicios de cardio donde yo pueda hacer en el mat de mi casa, y esa es la disciplina. O sea, yo busqué la solución a eso que me gusta hacer, y no es que todos los días me paro con ganas de hacer ejercicio. El lunes no hice ejercicio, por ejemplo, y dije, ok, mi día de descanso, mañana hago. No pude hacer ejercicio ayer por trabajo, hoy llovió, tronó y agarré mis 30 minutos de ejercicio, no hice 50, pero hice 30 y por lo menos moví el cuerpo, pero es manejar a tu mente con esa fuerza de voluntad para lograr tu disciplina. ¿Y cuál es la disciplina en este caso? Poder hacer ejercicio 5 veces a la semana, porque sé que eso va a mejorar mi estado de ánimo y va a mejorar mi cuerpo, lo va a tener en movimiento y va a estar más saludable. Entonces es vital, vital, vital que concienticemos los pensamientos intrusivos y los manejemos y aprendamos a vivir un poco más en el aquí y en el ahora. Total, total. Fabiola, quiero regresar al tema de la nutrición, porque yo me acuerdo que la primera vez que hablamos, tú me comentaste me dijiste una palabra que la tengo en mis notas, porque la palabra pero yo dije, esa palabra la tengo que anotar, porque nunca la había escuchado, y era el glutamato monosódico.
Ajá, sí. Glutamato Cuéntame, monosódico es cuéntanos un un poquito químico. sobre eso, por favor. Te voy a explicar. El glutamato monosódico parece sal, es un polvito que se le pone a las comidas para que cuando probemos ese tipo de comida, salivemos más y nos provoque seguir comiendo y comer más. Y que se nos antoje eso que estamos comiendo. Entonces, el glutamato monosódico lo consigues muchísimo, muchísimo, muchísimo en la comida chatarra, en la comida rápida, hamburguesas, en las cadenas alimenticias inmensas que todos conocemos, lo consigues muchísimo. Y también lo consigues en algún tipo de restaurantes donde la gente va en masas, va masivamente, ¿no? ¿Qué pasa con el glutamato monosódico? Te hace que tengas más adicción a ese tipo de alimento, obviamente te hace salivar más y hace que tengas muchas más ganas de comerlo, pero también te crea una inflamación corporal inmensa y te hace retener líquido. Entonces, es delicado. O sea, yo siempre digo, si tienen hijos, eviten de llevarlo a esas cadenas de comida rápida, porque primero le estás dando una comida que viene refrigerada, congelada, y que obviamente tiene glutamato monosódico también para conservar más el alimento. Y no sabemos cómo están siendo procesados esos alimentos para que tenga la duración que tiene que tener en el mercado, ¿no? Los podemos ver en los congelados, también se consigue el glutamato monosódico bastante. O sea que eso también es un ingrediente que está en las comidas que uno compra en el supermercado. O sea que es algo que uno tiene que estar revisando como ingrediente activo en la comida. Sí, en las letras chiquitas, sobre todo en los congelados y en algunos enlatados. Es importante, de verdad, porque bueno, yo tengo un hijo chef y, o sea, chef cordon bleu, ¿no? Estudió en una de las mejores escuelas y obviamente, o sea, ya yo tenía conocimiento del glutamato monosódico desde hace tiempo, desde que estudié nutrición, los daños que hace en el cuerpo a nivel celular, pero cuando él estudia, le enseñan a cómo se usa el glutamato monosódico para que la comida quede mucho más sabrosa. Entonces, ahí tuvimos un conflicto madre-hijo de que en esta casa no se come glutamato monosódico, está claro, ¿no? Pero sí, sí, es algo muy delicado. Wow, a mí lo que me hace pensar eso es que es como casi como la nicotina, ¿no? De la comida. Es como un ingrediente que causa Te adicción a crea la adicción, comida. sí, te crea adicción. O sea, mira, hay culturas de culturas. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico, ellos tienen la cultura de la mejor comida de ellos, boricua, que es mucho, lo llaman mofongo, tiene mucho frito y grasa, es de plátano y a veces hay de mezclas de plátano y yuca, pero eso lo fríen, después que lo fríen lo aplastan, lo vuelven puré y después lo vuelven a freír. Tienen alcapurrias, comen alitas barbecue, pero también comen todo lo que es la comida americana, o sea, hamburguesas, nuggets, pizzas, o sea, pero de cadenas rápidas. Y estoy viendo mucho, inclusive en mi personal joven, gente que trabaja conmigo, muchachas jóvenes con esclerosis múltiple. Y tú dices, si tienen edades tan pequeñas, 20 años, ¿cómo puedes sufrir de esclerosis múltiple? Y puedes decir todo de la condición a nivel cerebral, pero señores, la comida es nuestra medicina y siempre hay que comer con conciencia y pensando en alimentar a nuestras células. En mi página web tengo una guía cortita gratis de hace años de cómo comer para alimentar a tus células. Ni siquiera la he actualizado, seguramente la tengo que volver a leer para actualizarla, porque es eso, o sea, volvemos al punto. Si tú vas a una cadena de comida rápida y pides unas papas fritas, esas papas fritas son congeladas, tienen glutamato monosódico y tienen otros químicos y aditivos para que perduren congeladas, queden crunchy, pero pasa que si esas papitas se enfrían, parecen cartón.
no quedan, o sea, son incomibles después que se enfrían. Entonces, es un análisis, porque comernos algo que después pasa a ser cartón en vez de comernos unas papas naturales, ¿no? ¿Es más trabajo? Es más trabajo. Lo es, pero es más saludable, ¿no? Sí, yo creo que mucha gente siente en estos momentos de la historia que necesitan más guías sobre la nutrición y también nos sentimos muchas veces en Estados Unidos de que no le tenemos mucha confianza a nuestro sistema nutricional, porque sentimos que algunas veces nos están, bueno, ahorita en este año salió la controversia de que por fin estaban, no la controversia, pero estaba saliendo, vamos a decir, el escándalo que se estuvo hablando a nivel político sobre ¿cómo es que se llamaba el químico ese rojo que todavía estaba siendo vendido en los supermercados y por fin lo van a sacar, ¿no? Yo creo que mucha gente le ha perdido confianza al gobierno con respecto a la nutrición, porque sentimos que, bueno, que hay ciertas cosas que existen en los supermercados que no deberían existir. ¿Cómo hace uno para ¿cuál es tu guía, por ejemplo, tu cosa principal que tú dices, mira, si no sabes más nada, por lo menos estos son mis consejos sobre la nutrición y cómo escoger de manera más sabia lo que uno va a comer? El mundo de la nutrición yo digo que es un mundo sumamente complejo ahora y más con todas las tendencias que hay, porque hablamos que si ser vegano, ser vegetariano, ser ovo vegano, o sea, el vegano que come pescado, que no es veganismo si ya estás comiendo proteína, la dieta paleo, la dieta keto, o sea, hay una cantidad de cosas de las que uno tiene que estar pendiente. Y yo pienso, y es algo que no quiero caer en polémicas, pero yo pienso que tanto la industria del alimento como la industria farmacéutica tiene una alianza completamente diferente, completamente unida, porque sale condiciones de enfermedad y se resuelve con algún producto químico que después crea otros efectos secundarios y termina la gente consumiendo una serie de medicamentos para esos efectos secundarios. A mí, por ejemplo, tú dices, bueno, vamos a las grandes cadenas de supermercados a comprar alimentos y tú de repente dices, un paquete de este tamaño me cuesta $10. Ajá, ¿cómo está alimentado esto que llevo aquí para que cueste $10? ¿No? Si de repente en otro lado donde lo consigues orgánico, cuesta mucho más. También tengo mi dudas con lo orgánico, porque a veces compras por poner un ejemplo, unas fresas orgánicas y te duran en la nevera casi que 2 semanas y tú dices, ay, ¿por qué si es orgánico no se deterioró la fresa tan rápido, no? Pero tenemos que comer, vamos a estar claros. Y una de las cosas que yo siempre recomiendo es tomar suplementos nutricionales como plantas adaptogénicas y vitaminas incluso para contrarrestar como antioxidantes los agentes agresores que encontramos en los alimentos y que encontramos en el medio ambiente. ¿Ok? ¿Qué guía de nutrición doy? Siempre les digo a la gente comer con conciencia y comer, o sea, tener una comida intuitiva. Todos sabemos que el comer frito no es bueno, o sea, no tenemos que explicarlo. Todos sabemos que el azúcar no es bueno, no necesitamos azúcar. Y si vamos a comer algún tipo de azúcar, comamos frutas que lo tienen y vamos a comerlas enteras, porque aparte de eso tiene la fibra y vas a tener una mejor digestión y una mejor tolerancia a los picos de insulina. Entonces, comer proteína es bueno, comer proteínas. Ojo, yo pasé un tiempo siendo vegana al 100%, pero bueno, después la edad, las hormonas, hay que comer proteínas, me tuve que volver a adaptar. Pero, por ejemplo, las carnes rojas, yo nunca en mi vida comí carnes rojas desde que nací. O sea, no me gustaron, tuve esa suerte. O sea, limitémosla, busquemos carnes magras. O sea, si quieres comer una carne roja, busca una carne roja que menos grasa tenga, no más de 1 o 2 veces a la semana.
come mucho más pescados blancos, come salmón, y pollo o pavo, que también tenemos ahí una contradicción con el pollo por las hormonas que les inyectan y con todo lo que conseguimos en la industria del alimento. Entonces, por eso siempre recomiendo tomar suplementos nutricionales antioxidantes para proteger a tu célula de los alimentos que les estás dando, porque tenemos que comer. ¿Qué alimentos suman? ¿Qué alimentos restan? Todos los alimentos que vienen de la tierra suman. O sea, en vez de comer harinas refinadas, es preferible que comas un tubérculo, que comas una papa, que comas yuca, que comas plátano. Las cantidades de esos alimentos que sean un poco menores, mayor cantidad de vegetales crudos, verdes oscuros, que te nutran, pero ponle color a tus ensaladas, o sea, ponle blanco, ponle rojo, ponle anaranjado, ponle verdes más claros, para que realmente sea atractiva al ojo y el cerebro entienda que esa cantidad de colores maravillosos te provocaron, y busca aderezos que también te gusten. Busca lo natural, aceite de oliva, prensados al frío, aceite de vinagre de manzana, zumo de limón, sal y pimienta, ciertos tipos de yogur griego que no tengan grasa, puedes complementarlos como aderezo, pero es comer con conciencia. El gluten, o sea, los que no éramos intolerantes al gluten, empezamos a ser intolerantes al gluten. Lo que no éramos, o sea, habían unas intolerancias que no existían. Y, por ejemplo, pasa dependiendo a países donde vas. Por ejemplo, yo en Estados Unidos no tolero las harinas blancas, pero yo voy a España y me como un pan un día y no me cae mal. Entonces, es dónde y cómo se procesa el alimento. Entonces, para eso es alimentación con conciencia. Las frutas son buenas, las proteínas son buenas, todos los vegetales son buenos. Sencillamente, elige el carbohidrato adecuado y la proteína adecuada. Y medir las cantidades siempre. No puede ser mayor cantidad de carbohidratos que de vegetales, y no puede ser mayor cantidad de proteínas que de vegetales. Eso es lo más importante. Bueno, esa palabra es muy interesante. Yo creo que muchas personas a lo mejor no lo han escuchado, eso de la nutrición intuitiva, pero yo creo que es como después lo otro que dijiste, que es como la nutrición consciente, ¿no? Eso es Sí, algo, en realidad es que es vivir me una... gusta más hablar de consciente, porque cuando empecé a trabajar en esto, a mí me encantó el concepto de alimentación intuitiva, pero entonces me pasaba que es que, Fabi, es que me pidió el cuerpo una torta y me la comí, era intuitivo, fue lo que me pidió. Le dije, no, o sea, no te pidió eso, él te pidió azúcar o te pidió el carbohidrato. O sea, ¿cómo lo analiza? Entonces dije, mejor vamos a usar la palabra consciente para que no digan, es que si me lo pidió yo se lo di, ¿no? Entonces cambié la palabra un poquito. Sí, sí, pero yo creo que en general es como que llevar y tener esa conciencia en todas las áreas de nuestra vida, como pensamientos conscientes, acciones conscientes, nutrición consciente. Es en realidad, de cierta manera, elevar cada área de nuestra vida para que tomemos conciencia en ella. Ay, muchísimas gracias, Fabiola. De verdad que hemos hablado de muchísimos temas interesantes y le has compartido a mi audiencia una sabiduría tremenda. Cuéntanos, por favor, a dónde te podemos conseguir y a dónde te podemos seguir en las redes. Sí, bueno, mis redes sociales, Instagram y Facebook, Fabiola Pérez Olalde, así tal cual como suena. Mi página web igual, fabiolaperezolalde.com. Y por ahí se comunican conmigo y de verdad a la orden siempre. Y quería solo un mensaje final para cerrar. Y cuando hablamos de conciencia plena, ahorita que acabas de decir que es que tenemos que tener conciencia, esa es la parte en la que somos responsables, en hacer que seamos conscientes en cada área de nuestra vida y que cada cosa que hagamos realmente sea una situación consciente y que asumamos responsabilidad por ella. Eso nos hace ser mucho más las protagonistas de nuestra vida.
Totalmente. Bueno, si tienen preguntas o comentarios sobre este episodio, vayan a mamasconganaspodcast.com/237, mamasconganaspodcast.com/237. Ahí también estaré poniendo todos los enlaces de Fabiola. Y si les gustó el tema de crear conciencia, tanto en la parte de nutrición, con la mente y los pensamientos, vayan y busquen a Fabiola para su coaching y su guía nutricional. De nuevo, muchas gracias por estar aquí hoy, Fabiola, y a mis mamacitas, nos vemos la próxima vez. Chaito. Gracias. Bye bye. Epa, es Valentina Izarra y espero te gustó este episodio de nuestro podcast. 1.000.000 de gracias por suscribirte, compartir y escuchar este contenido de motivación. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar mi página web mamasconganaspodcast.com o seguirme en las redes sociales @mamasconganas. Y recuerda, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. Besitos.